Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Cuando reconoció que pecó contra ti, y hoy te pido, Señor, que me des tu perdón y me devuelva el gozo de mi salvación. Señor, Señor, sé que te fallé, sé que te ofendí, sé que desobedecí. Señor, 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 y hoy vengo ante ti, pues me arrepentí y quiero que me perdones. Señor, he venido ante ti como hizo David cuando reconoció que pecó contra ti. Y hoy te pido, Señor, que me des tu perdón y me devuelva el gozo de mi salvación. Y de nuevo, tras esta pausa musical, ya estamos con toda la audiencia. En el día de hoy continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios que es la Biblia.
de donde vamos aprendiendo tantísimas enseñanzas de hombres y mujeres que estuvieron sirviendo a Dios, y que para nosotros, aquellos y aquellas que verdaderamente queremos agradar a Dios y hacer su voluntad, no son de tanta ayuda en el día de hoy. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo Gálatas capítulo 3 y comenzando con el versículo 1, donde nos dice la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí hallamos en este primer versículo del capítulo 3 un serio problema en el cual Pablo va a estar exponiendo ahí su razonamiento. Recordemos que estos razonamientos eran razonamientos humanos, pero basados en la palabra de Dios y también dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Así que vemos que Pablo ve que el problema que va a abordar es un problema muy grave. Los judaizantes habían hecho tambalearse en la fe a los creyentes de las iglesias de Galacia, de manera que Pablo desaprueba la aptitud de los gálatas y la cataloga como una insensatez. El apóstol manifiesta una expresión de sorpresa ante la docilidad de los gálatas para creer al engaño, es decir, que fueron fácilmente engañados. Otras versiones traducen la primera parte de este versículo 1 como gálatas tontos, o gálatas torpes, o gálatas estúpidos. La palabra en el original señala tanto a una actitud de corazón como una actitud también de la mente, resaltando la insensatez de los gálatas al dejarse simplemente y dócilmente engañar por estos judaizantes. Los gálatas, al prestar oído a los argumentos de los legalistas judaizantes, ellos no fueron ignorantes, sino que fueron insensatos, no fueron estúpidos, sino que fueron también necios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, la segunda parte, ¿quién os fascinó? Profundamente conmovido, el apóstol Pablo pregunta, y la traducción correcta es esta, ¿quién os hechizó? Sin embargo, ni en el griego ni en el español moderno la palabra hechizar tiene siempre referencia a la brujería en sí, como nosotros pudiéramos pensar, ya que se ha especulado mucho sobre el mal de ojo en la interpretación de este pasaje. Pero Pablo probablemente no estaba pensando en el brujo que había colocado a los gálatas bajo la maligna influencia de su ojo malo, sino que en los judaizantes que lo habían hechizado, no mediante el uso del ojo, sino mediante el uso de las palabras engañosas y las falsas enseñanzas. Específicamente, por medio de decirle que la fe debía de ser suplementada con el ritual mosaico. Y al ceder ellos a esta influencia, los gálatas no se dieron cuenta que un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Sigue diciendo este versículo 1, a vosotros ante cuyos ojos. Se refiere a que los gálatas se les expuso con toda claridad el Evangelio de Jesucristo, que hasta un niño lo podía entender, de manera que el mensaje le había sido presentado tan claramente que no debía de haber lugar en ellos de ninguna duda. Jesucristo fue ya presentado, dice, claramente entre vosotros como crucificado. Se refiere aquí Pablo al Evangelio de Jesucristo, que ofrece la salvación y una vida nueva, a través del sacrificio que Él, Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario y de su victoria con la resurrección. También hace referencia al Evangelio de Cristo crucificado, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 23 y 24, donde dice la palabra de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, analizando ya este primer versículo 1 del capítulo 3, vemos que el problema era grave, ya que a ellos, los Gálatas, habían conocido que la salvación solamente puede ser encontrada en Jesucristo, y mediante su muerte y su resurrección. Y sin embargo, habían sido ellos engañados al grado de pensar nuevamente que para alcanzar la vida eterna se requería necesariamente el cumplimiento de la ley. Este engaño era de dimensiones inimaginables, pues era despreciar el sacrificio de Cristo o tomarlo como algo innecesario, y era al mismo tiempo catastrófico y destructible. Continúo ahora con el versículo 2 de este capítulo 3 de Gálatas, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En este versículo 2 hallamos la salvación por medio de la fe. Dice la primera parte, esto solo quiero saber de vosotros. Con la autoridad del apóstol y la firmeza con que enfrenta un grave problema, aquí, apela a la experiencia de los Gálatas para hacerle reflexionar y hacerle comprender la situación en que ellos se encontraban. Aceptando las propuestas judaizantes, se encontraban en una situación verdaderamente muy delicada para ellos. Es por tanto una nota de atención enfática aquí la que hace el apóstol Pablo. No le interesa otra cosa que conocer el testimonio de cómo habían sido salvos estos Gálatas. La pregunta, planteada de este modo, tiene un alto valor, porque la respuesta de los Gálatas podría poner fuera de validez toda la argumentación de los judaizantes. Las obras presentadas por ellos como vida de alcanzar la justificación o concuerda con el modo en que los creyentes la habían recibido. Es por eso que Pablo quiere enterarse, conocer, saber, no como quien es enseñado, sino como quien recibe el testimonio de los creyentes. Es decir, que los Gálatas no le podían enseñar absolutamente nada espiritual, aquí en este caso, a Pablo, sino que era Pablo el que sí que les podía enseñar. Entonces, cuando le hace esta pregunta, es para que ellos le respondan a lo que ellos habían creído en cuanto a los judaizantes. Sigue diciendo este versículo 2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo da por hecho de que los Gálatas habían recibido el Espíritu, ya que su poder se manifestaba en ellos, como dice más adelante en el versículo 5, donde dice, y hace maravilla entre vosotros. Así que Pablo sabía que le conocían al Señor y que lo habían recibido cuando oyeron y creyeron el Evangelio de verdad que superaba a la ley. De manera que vemos que las preguntas formuladas son contundentes para deshacer la argumentación de estos judaizantes. Los Gálatas no habían oído nunca la exposición de la ley, por tanto, la ley no podía haber intervenido para recibir el Espíritu, porque eran reconocidos para ellos antes de la proclamación del Evangelio, y no podían practicar sus exigencias. Por consiguiente, la justificación, evidenciada por la presencia del Espíritu Santo, no es por las obras de la ley, sino por el ejercicio de la fe en cada creyente. Continúa ahora con Gálatas, capítulo 3 y versículo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hallamos en este versículo 3 las preguntas que exigen respuestas. Y vemos que le hace aquí dos preguntas que son esenciales. Por ejemplo, es traducido por la Biblia Latinoamérica como ¿tan estúpidos sois? Y la Biblia al día lo traduce como ¿se han vuelto locos? Pablo de nuevo llama a los lectores de la iglesia de Galacia a que hagan una reflexión, ya que al creer
a los judaizantes era dejarlo todo, absolutamente todo, por nada. Así que la actitud de estas iglesias parece una locura y es una acción también, por otro lado, insensata, sin sentido, ya que era un engaño en contra de los gálatas que inicialmente ellos sí que habían creído que la salvación solamente podía ser obtenida mediante Cristo Jesús, pero luego estaban dudando, y no solamente dudando, sino también poniendo en peligro de cambiar totalmente sus convicciones y también su fe. Por tanto, Pablo sigue sorprendido de la insensatez de estos gálatas al dejarse ellos engañar tan dócilmente. Este versículo 3 está íntimamente ligado a la pregunta del versículo anterior, cuando le pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? De manera que si abandonan el principio de la vida, es decir, del Evangelio, están cayendo de lleno en una auténtica insensatez. Si habían recibido el Espíritu creyendo y no haciendo, es decir, no por obras, abandonar esa verdad es un acto de necedad irreflexiva. Los gálatas iniciaron su vida cristiana con la sucesión del Espíritu, al creer en Cristo Jesús, tratando de consumar la obra mediante las prácticas de la circuncisión y también de la observancia de la ley mosaica. Por otro lado, es una insensatez, porque se trata de ir de lo más perfecto a lo menos perfecto. Por eso la pregunta en la que Pablo procura aquí sus reflexiones es la siguiente: ¿es posible que lleguéis a ser tan necios? Retengamos esto como enseñanza, que los gálatas, como salvos, habían comenzado por el Espíritu, pero luego ellos deseaban perfeccionarse, pero no por el Espíritu, sino por las obras de la carne, es decir, por las obras de la ley. Por tanto, que eran, en cierta medida, como el hijo pródigo, que deja la seguridad de la casa del padre para vivir en una provincia apartada, quien basa su confianza en cualquier cosa que no sea Cristo, está confiando en la carne y dejando a un lado al Espíritu. Recordemos que la misma palabra de Dios nos muestra a nosotros también que la carne y el Espíritu tienen una lucha viva y que hemos de vivir conforme al Espíritu, que es vida, pero que si vivimos conforme a las obras de la carne y en la carne es muerte, porque la carne morirá, pero el Espíritu no. Gloria y majestad, levantamos
Continúa ahora con Gálatas capítulo 3 y versículo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquí hallamos en este versículo 4 una apelación directa a las experiencias de los Gálatas. El verbo padecido es usado en este versículo y puede traducirse como padecer, sufrir o experimentar. Existen dos posiciones respecto al significado de este verbo, con el contexto de lo que Pablo quería decir aquí a los Gálatas. La primera posición es que padecisteis. En este versículo tiene el significado general de la experimentación y de esta forma es una referencia a las poderosas manifestaciones del Espíritu Santo en los creyentes de las iglesias de Galacia, comenzando por el milagro de la salvación y continuando por cada una de las manifestaciones y las obras realizadas por el Espíritu Santo en la vida de cada creyente de las iglesias de Galacia que acabo de decir. Esta posición puede apoyarse también en las maravillas que, como dice el versículo 5 más adelante. La segunda posición, y la que parece ser la más aceptada y que refleja el significado exacto de la palabra padecer, es que el versículo se refiere, en su sentido literal, a padecer o a sufrir, o en todo caso, experimentar sufrimiento o experimentar padecimiento. Estos padecimientos o sufrimientos serían tales como los que menciona Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo 29, donde dice: «Porque a vosotros es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Sin embargo, pese a todo, el apóstol no dudaba de la realidad del nuevo nacimiento a quienes llama hijos míos. Un poco más adelante, en el capítulo 4 y versículo 19, hace Pablo esta manifestación de los Gálatas. Siendo creyentes regenerados por el Espíritu Santo y habiendo recibido el don de la justificación por la fe, siente la seguridad Pablo de que serán conducidos de nuevo por el Espíritu Santo para un retorno a la verdad, pero sin condiciones, de cuya posición estaban siendo ellos arrastrados, como dice el capítulo 5 y versículo 10. Es por eso que en este caso, la idea expresada en la segunda parte del versículo sería: parece como si fuera en vano. La experiencia cristiana, aplicada en un sentido correcto, confirma la obra de la gracia de Dios, y lo confirma precisamente para la gloria de Dios. Continúa ahora con el versículo 5 de Gálatas capítulo 3, donde sigue diciendo aquí la palabra de Dios: «Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Hallamos aquí en este versículo 5 los milagros realizados entre los creyentes. El Espíritu es el suministrador por Dios a todo aquel que cree por medio de la fe y sirve para introducir la última pregunta retórica aquí del apóstol Pablo sobre el argumento sobre la experiencia de estos Gálatas. El verbo suministra, como indica la primera parte aquí de este versículo 5, está en participio de presente, y esto indica una acción continuada, presentando a Dios en la acción de suministrar, en la acción de conceder, de dar el Espíritu, es decir, Dios estaba actuando en el área de suministrar el Espíritu entre los creyentes de Galacia. Esta forma verbal llama la atención sobre quienes ejecutan la acción, poniendo al sujeto como suministrador y dador del Espíritu. Ya se ha dicho antes que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ellos tenían el Espíritu. Y cuando digo el Espíritu es con mayúscula, el Espíritu de Dios. Por tanto significa que habían nacido de nuevo, y no de otro modo.
siguiendo el sentido del contexto del pasaje, habían sido justificados delante de Dios. Y sigue diciendo este versículo, y hace maravillas entre vosotros. Cristo estaba mostrando su poder en los creyentes por medio de su Espíritu. Sus acciones son poderosas por Él en los creyentes. Esta misma operación de poder se menciona en otros escritos del apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 12, donde dice: Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y sigue diciendo este versículo 5, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí la pregunta del apóstol Pablo exige una respuesta de acuerdo a lo que ellos ya habían experimentado en Cristo Jesús, cuando dice o por el oír con fe. Las manifestaciones poderosas de Dios no vinieron a ellos por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, que es muy distinto. El poder de Dios que experimentaban vino a ellos cuando creyeron, pero no en modo alguno por vivir en las obras de la ley. Así que, nuevamente aparece marcada la antítesis entre obras y fe, siendo que las acciones poderosas del Espíritu llegan a ellos y llegan por medio de la fe, y no por las obras de la ley. Así que este argumento de Pablo establece la nulidad de lograr la justificación por las obras establecidas por la ley. Continúa ahora con Gálatas capítulo 3 y versículo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hallamos en este versículo 6 el ejemplo de Abraham. Ningún judío, absolutamente, ignoraba quién era Abraham. Pues en la mente de los judíos, este era un personaje no menos popular que Moisés. Es por ello que cuando Pablo trae a memoria aquí a Abraham, cualquier judío sabía de quién estaba hablando y llamaba poderosamente su atención, siendo por ello un argumento poderoso y contundente el que Pablo trae al explicar cómo funcionó la fe de Abraham y de qué manera obtuvo la salvación y las promesas que Dios le hizo. Por tanto, Pablo está citando aquí a Abraham como ejemplo. No fue entonces un personaje que Pablo escogió aquí al azar, sino que lo hace tomando en cuenta el significado que tenía Abraham para los judíos. Y dice este versículo, y le fue contado por justicia. Pablo introduce una referencia bíblica y lo hace tomada precisamente del libro de Génesis capítulo 15 y versículo 6. Los rabinos enseñaban que esa justificación se producía como consecuencia de la fidelidad de Abraham. Pero sin embargo, se trataba de una entrega incondicional, o si se refiere mejor, de una adhesión sin duda alguna a las promesas de Dios, mediante una fe que descansa plenamente en Dios, ya que Dios promete multiplicar la descendencia de Abraham, y lo hace como las estrellas del cielo, como ya le había prometido en Génesis capítulo 12, versículo 2 y capítulo 13, versículo 16. Estas promesas exigía de Abraham, un hombre, recordemos que era viejo, anciano ya, y además casado con una mujer no solo anciana, sino que había sido toda su vida estéril. Así que una fe de absoluta aceptación a la fidelidad de Dios expresaba sus promesas. La justificación de Abraham hay que tener en cuenta que antecede en mucho más años a la ley, de Éxodo capítulo 20. La fe de Abraham no podía ser una obra propia, sino que es el ejercicio de un don de Dios, es decir, de un regalo de Dios, por el que no tenía mérito humano alguno delante de Dios, de manera que,
Abraham creyó a Dios, su llamado y sus promesas. Esa fe le fue contada por justicia. Voy concluyendo ya con esto. Abraham no fue contado justo cuando Dios se le apareció en Ur de los Caldeos, ni tampoco fue contado como justo por haber hecho de abandonar la ciudad donde él vivía, ni tampoco por haber levantado altares edificados a Dios, ni tampoco por haber sido un peregrino en Canaán, sino que fue justificado por aceptar lo que Dios le dio como seguro contra toda esperanza humana. De ahí el énfasis que no fue por acciones personales, sino por la plena confianza en lo que Dios decía, es decir, que Abraham depositó su fe plenamente en Dios. Así que Dios mismo vemos que cambió su nombre por el de Padre de multitudes, y él dio gloria a Dios como expresión de su fe, al aceptar la señal también de la circuncisión y tomarla como manifestación externa, recuérdese, externa, de una promesa divina que aún sin cumplirse la daba él ya por hecha, porque procedía precisamente de parte de aquel que había depositado plenamente su fe en él, es decir, en Dios. Así que no se trata de que el patriarca fuese justo entre los hombres, sino que fue por su fe en Dios que sirve aquí como elemento para recibir esta justificación. Amigo y amiga oyente, muchas personas dicen creer en Dios, pero sin embargo no hacen lo que Dios demanda de sus vidas. Es más, muchas personas suelen decir muchas veces a lo largo del día, ¡ay Dios mío! O Dios mío simplemente. Pero hay que tener en cuenta que ese Dios quizás no es el Dios de la Biblia, porque no le conocen. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que se está invocando o al que se menciona? Mira lo que dice en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, pero ¿sabes una cosa? No hacen la voluntad de Dios, sino que hacen todo lo contrario. Y es que una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creer a Dios. Cuando se cree a Dios es cuando se hace su voluntad y se trata de agradarle absolutamente en todo. Amigo y amiga oyente, si tú hasta ahora has creído en Dios, pero no le conoces, hoy puedes creer a Dios. ¿Cómo? Aceptándole por fe en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Te recuerdo que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él pagó por tus delitos y tus pecados en la cruz del Calvario, y la voluntad de Dios es que tú seas una persona, o seas hombre o seas mujer, que seas salvo, y lo puede ser por medio de aquel que puede justificarte delante de Dios, no por tus obras, sino mediante la fe. Así que te animo ahora a que puedas recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Repite conmigo, allá donde tú estás, esta oración de fe y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora he creído que las obras que yo hacía, los donativos, los trabajos y tantas cosas, esto me daba garantía para entrar al cielo. Pero tu palabra me muestra bien claro que no es por obras, sino que es por medio de la fe, creyendo y aceptando lo que tú tienes para mí. Tú tienes la salvación, la vida eterna y la justificación. Yo te recibo ahora en mi corazón, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón,
comienza a orar a Dios. Orar a Dios es hablar con una persona. Habla con Él. No repita siempre lo mismo como si fuese un rezo, sino que habla con Él. Cuéntale tus deseos, tus anhelos, tus alegrías. También es bueno que para conocerle puedas leer la palabra de Dios que es la Biblia. Léela. Y también es muy bueno, para no confundirte y que puedas crecer espiritualmente, que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique y se enseñe la palabra de Dios. Que lo que ellos están predicando, están diciendo, es lo que ellos están viviendo día tras día. Congrégate ahí, podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir al Señor. Recuerda, servir a Dios es el mayor privilegio que puede tener un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Load a Jehová, oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré, sí, cantaré, salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cantaré, sí, cantaré, salmos a Jehová, el Dios de Israel. De vosotros es mi